Saludamos a los que nos ven por televisión, por internet, ¿verdad? Desde aquí, desde Ponce, Puerto Rico, que nos ven en muchos lugares del mundo, por satélite también. Desde Ponce, Puerto Rico, les enviamos un saludo cariñoso a todos ustedes y esperamos que este mensaje, esta palabra, sea de bendición para su vida. Juan 5, del 30 en adelante. El título del mensaje parece una contradicción, ¿verdad? Porque el título es Creyentes Incrédulos. Entonces, usted puede decir, bueno, o es creyente o es incrédulo. Pero yo le llamo creyentes incrédulos. Le llamo creyentes porque son gente de la iglesia. Y le llamo incrédulos porque aunque están en la iglesia, no creen que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Personas que no creen que esta es la palabra de Dios. Personas que no creen que Dios todavía hace milagros, que Dios es real, que la persona del Espíritu Santo está activo en el mundo y en la iglesia. Entonces, son creyentes en el sentido de que pertenecen a alguna organización religiosa, que creen en Dios, pero son incrédulos porque creen en un Dios manco y mudo. Así que vamos a ver qué nos dice el mensaje de hoy. Leemos Juan 5, Jesús está hablándole a los fariseos, una secta de gente muy erudita, muy educada en los asuntos de fe, muy doctos en el Antiguo Testamento, que era lo que había en ese momento, no estaba escrito el Nuevo todavía. Gente religiosa, gente muy sacrificada, muy cumplidora de la religión hebrea. Y Jesús le está hablando a esa gente, pero muy orgullosos, muy centrados en la letra, sin una relación personal con Dios. Era todo ley, 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 obediencia ciega, sin compasión hacia la gente, sin misericordia. Una religión muerta, de gente muy religiosa, pero espiritualmente muerta. Así le llamaba Jesús también. Y dice Juan 5:30, leemos: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. El que era antorcha que ardía y alumbraba, él era antorcha, Juan el Bautista, que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo, dice Jesús, tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniese o viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras?
Padre, te damos gracias por esta palabra. Señor, queremos que nos tomes de la mano, nos ayudes a entender este mensaje. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Amén. Amén. La palabra fariseo, en el sentido original, quería decir los separados. Mira que ya el nombre indicaba los que no eran como los demás, los especiales. Ese era el sentido, el sentido. Quizá la traducción literal no es esa, pero el sentido. La gente especial, los que no eran como los demás, los separados. Los que eran tan religiosos, lo eran tan cumplidores de las leyes, eran tan persistentes en ir al templo, en dar el diezmo, en guardar el sábado, en hacer cosas religiosas, que eran, según ellos, el modelo a seguir, las estrellas de Dios en la tierra. Y eso quería decir realmente la palabra fariseo. Era gente muy docta, muy preparada en las escrituras y tenía muchos conceptos correctos, inclusive que los saduceos, que era la otra secta que dominaba, no tenían esos conceptos que ellos tenían. Los saduceos estaban más lejos todavía que ellos, ¿verdad? Y esa gente que tenía tanta ilustración y tenía tanto conocimiento de la Biblia y tanta práctica sacrificada, de tanto en la parte económica, que no dejaban de dar el diezmo, que siempre estaban en el templo, que hacían largas oraciones, que ayunaban, que estudiaban la Biblia, que le enseñaban a sus hijos la escritura desde pequeñitos. Esa gente no tenía sensibilidad espiritual para darse cuenta que Jesús había llegado, que el Mesías había llegado. Y eso es lo que le dice Jesús. Ustedes saben muchísimo. Ustedes se pasan citando a Moisés, pero Moisés habló de mí. Él me anunció. Y ahora que yo estoy aquí, ustedes no me reciben para que yo les dé vida. Ellos, cuando le decía de darle vida, ellos en otros pasajes de la Biblia le decían que eran pecadores. Ellos le decían a Jesús: no, el pecador eres tú. Tú eres hijo de pecado. Porque nosotros somos descendientes de Abraham y de Moisés. Tú eres hijo de pecado. Le estaban diciendo a Jesús hijo ilegítimo. Estaban diciendo que José y María no eran matrimonio, lo cual era una mentira, ¿verdad? Eso no era verdad. Pero estaban diciendo eso: tú eres un hijo ilegítimo, Dios a ti no te conoce. Nosotros somos los verdaderos descendientes de Moisés y de los profetas. Y entonces lo que empiezo por esto, porque lo que yo quiero establecer es que el conocimiento bíblico y el tener mucha doctrina no garantiza que tú conozcas a Dios de una manera íntima. Y lo digo en una iglesia que es bien enfática en la enseñanza de la Biblia. Una iglesia como esta, que tenemos un instituto bíblico para toda la iglesia, no es un instituto bíblico para, ¿verdad?, toda la iglesia. Aquí tenemos 1000, yo no sé cuántas personas vienen aquí los miércoles y jueves a estudiar la Biblia. Porque esa es la pasión de esta iglesia, nos gusta, ¿verdad? Y enfatizamos el estudio de la palabra. Pero eso tiene ciertos peligros. Uno puede llegar al momento que se mete en la parte escrita de la palabra y se olvida el poder de Dios, la vida sobrenatural que se supone que lleve la iglesia, la vida de milagros y cosas inexplicables que se supone que ocurran en la iglesia, la manifestación del Espíritu Santo a través de la iglesia para edificación del cuerpo de Cristo. Se le olvida todas las cosas que la Biblia dice que Dios ha hecho y que Dios prometió que iban a suceder después de la venida de Cristo, con la venida del Espíritu Santo. Y podemos tener iglesias y denominaciones que tienen grandes seminarios donde sus profesores no tienen experiencias espirituales, pero saben idiomas originales y saben de memoria cuánta doctrina hay por ahí. Pero son secos y vacíos espiritualmente. Es como cuando uno se lee
todas las leyes sobre el matrimonio, todo lo que dice la Constitución sobre el matrimonio. Uno tiene un documento que dice que tiene un matrimonio, que prueba que yo me casé, conozco todo lo que dice la ley sobre los deberes, ¿verdad? Y todas las prerrogativas, lo que es una sociedad matrimonial, porque yo estudio todo lo del matrimonio, pero entonces ni vivo con mi mujer, ni nos damos amor, ni nos damos cariño, pero yo soy un experto en matrimonio. Lo único que el mío no tiene una relación. Entonces, tú puedes ser un experto en conocimiento bíblico, pero espiritualmente estar seco. Y cuando se llenan los seminarios de gente seca, de maestros y profesores, con muchas cosas en la cabeza, pero sin experiencias, y no conocen el poder de Dios, y no conocen los dones de Dios, y no conocen nada, ellos ni creen en eso, lo desechan y lo desprecian, todo eso, ¿verdad? Citan doctrinas y citan argumentaciones, conocen de hermenéutica, conocen de tanta cosa, hay, ¿verdad? Pero entonces no tienen vida para transferirle a los jóvenes que pasan por ahí. Y se perpetúa, los jóvenes salen queriendo ser eruditos y sabios en la Biblia, pero no pueden transferirle a sus congregaciones poder del Espíritu Santo, porque ellos no la conocen, porque sus profesores tampoco la conocían. Entonces esa vida de mortandad se extiende por el cuerpo de Cristo, tristemente hablando. Y por eso es este mensaje del día de hoy. Cuando hay movimientos dentro del campo religioso que se le ponen nombres, y a mí me gusta ilustrar a la iglesia de cuáles son esas cosas, para que usted sepa que cuando lee el periódico o, ¿verdad?, o lee algún artículo, usted sepa a qué se refiere. Y uno de los términos que queremos definir son los términos, lo que es un liberal, porque hay liberal en política, ¿verdad? Y lo que es un conservador, que es conservadorismo cristiano, que se llama una iglesia conservadora, y que es una iglesia liberal, que es una definición conservadora, y que es una denominación conservadora, y que es una denominación liberal. En política se usa ese término. Por ejemplo, en Estados Unidos se dice que los demócratas son liberales y los republicanos son conservadores. Y eso se refiere a que los demócratas están más abiertos a dar mucho dinero para trabajo social, a envolverse más con la minoría, esas cosas, ¿verdad? Y los republicanos están más inclinados a que esté cuadrado el presupuesto, que la economía esté sólida, ¿verdad? Y que haya orden social y, ¿verdad?, otras cosas. Entonces cada cual tiene su punto fuerte, ¿verdad? Pero entonces al que está abierto a cambios, a permitir muchas cosas, se le llama liberal. Por ejemplo, Obama es una persona bien liberal, porque todo lo malo para él es bueno, ¿verdad? Es bien liberal, a eso se le llama liberal. Bush decía que era conservador, porque él no estaba de acuerdo con el aborto, no estaba de acuerdo con el homosexualismo, ¿verdad? Entonces, hay entonces, eso es en el campo político. En el campo religioso se le llama liberal a la persona que se ha salido, por ejemplo, de la Escritura y ha aceptado estilos de vida o enseñanzas de las filosofías humanas o de los estilos de vida del mundo. Se llama liberal. Y se le llama conservador al que se aferra como que la Biblia es la palabra de Dios, y que lo que determina el bien, el mal y el bien, la composición del matrimonio, la familia, la sociedad y todo es la Escritura. Nosotros podemos definirnos como una iglesia conservadora. Nosotros creemos que esta es la palabra de Dios, ¿verdad? Y ahí nos vamos a quedar, mientras yo sea el pastor de la iglesia, y yo espero que como se han desarrollado conmigo los demás, cuando yo no esté, ellos van a seguir la misma línea, ¿verdad? Somos una iglesia conservadora. Algunos ejemplos de porque el liberalismo tiene muchas maneras de desviarse. Hay liberalismo que tiene que ver con la moral, que tiene que ver iglesias que aceptan la homosexualidad, iglesias que aceptan el aborto, iglesias que aceptan que la gente no ve nada malo en que la gente beba y haga cosas por ahí. Algunas iglesias, ¿verdad?, no tienen ningún problema en que la gente tenga relaciones íntimas sin casarse. Nosotros sabemos que eso pasa, pero seguimos predicando que el orden de Dios es el matrimonio, porque eso es lo que dice la Biblia. Les recibimos como usted venga, pero seguimos predicando lo que dice la Biblia, ¿verdad? Con la esperanza de que usted entienda lo que le queremos decir y, ¿verdad?, de que usted
que se ha dejado influenciar por el mundo, pues diga, mira, espérate, yo estoy cristiano ahora y yo tengo que irme acomodando a la Escritura. Esa es la esperanza de nuestra iglesia, ¿verdad? Entonces, hay, sin embargo, otro tipo de liberalismo. Hay el liberalismo que tiene más que ver con la política. Por ejemplo, en los años 60, cuando el comunismo estaba en auge en el mundo entero, ¿verdad? Las universidades se llenaron, todavía es así en muchos lugares de Latinoamérica y aquí en Puerto Rico, se llenaron de personas de izquierda, muchos de ellos marxistas, leninistas. Se esperaba, y tú ibas a Costa Rica, a Nicaragua, a Venezuela, a Chile, a Perú, a Bolivia, ¿verdad? Y tú ibas a una universidad y los profesores de ciencias políticas, ciencias sociales, humanidades, toda esa gente de esa línea eran gente de izquierda. Y ellos básicamente estaban convencidos de que lo mejor para que podía suceder al mundo era abrazar los principios de la lucha de clases que había postulado Marx y Engels, que era básicamente que el problema de la humanidad es realmente una mala distribución de las riquezas, donde hay unos pocos que tienen el control y son los que explotan, y una masa grande que es la que es explotada, que son pues los pobres y la gente que no está en la clase dirigente, ¿verdad? Y ciertamente, ciertamente no es una mentira que hay mucho abuso de las clases en los países, de los que están arriba en el poder político y económico, que de los trabajadores y de la gente pobre. Eso no hay duda de eso, eso existe. Entonces, ese movimiento de izquierdista, pero que postula el control del Estado, es una dictadura del Estado, básicamente, donde el Estado pone a todo el mundo igual. Lo que ha pasado en los países no es que ya no hay ricos y pobres. Lo que pasó en Cuba es que todo el mundo es pobre. Sí los igualaron, pero los igualaron abajo, ¿verdad? Porque ese sistema tiene ciertos problemas en el éxito económico. De la única manera que China, que es comunista, pudo evitar el colapso económico y crecer era... yo estuve en China y sé de lo que estoy hablando porque lo vi. China es para su pueblo es comunista, pero para el resto del mundo es la nación más capitalista que Estados Unidos. O sea, ellos allí te pagan una miseria para que vengan las industrias de afuera, pero tú vienes de afuera, al que ellos critican, a la General Motors, al que venga de afuera, al que sea, y puede llevarse 100 millones diarios, y a ellos no les importa. O sea, ¿por qué? Porque ellos dijeron, si no nos volvemos capitalistas no vamos a crecer, y esas industrias no van a venir aquí. Así que vamos a ser capitalistas en práctica y comunistas de boca. Y ellos han crecido porque han hecho un injerto, es tremendo. Tú puedes operar como si estuvieras en Estados Unidos con todos los beneficios del capitalismo, pero le pagas 2 pesos al día al obrero, pues tremendo. Las industrias se han ido para allá, ¿verdad? Pero eso me saca del tema. Yo tengo ese problema que me voy por ahí para abajo y termino hablando. Entonces entró esas filosofías a las universidades y entró eventualmente a los seminarios. Y muchos profesores que venían de esos países que estaban inclinados hacia el izquierdismo y que estaban influenciados por las clases de humanidades y sociología y ciencias políticas, esa gente cristiana abraza ese concepto marxista e introducen y forman una nueva teología que le llaman teología de la liberación, donde ya no es el mensaje de Cristo que todos somos pecadores, ricos y pobres, que Cristo vino y murió y que la salvación está en la fe en Cristo, en la sangre y recibirlo como Señor y Salvador, entregarle los pecados, sino que la misión de la iglesia es transformar al mundo por medio de la lucha de clases. Y usted ve que ese movimiento empieza a organizar guerrillas, ¿verdad? Hay personas que fueron los profetas de ese movimiento, el padre Boff, de la Iglesia Católica, Gutiérrez, del Seminario Evangélico, ¿verdad? Se convierten en los promotores de esa filosofía que se riega por Estados Unidos y por Latinoamérica principalmente. Entonces, empieza muchos personas de Puerto Rico fueron a estudiar a Costa Rica, por ejemplo, que estaba lleno de esa teología de la liberación, y vinieron de allá para acá a contaminar los seminarios de Puerto Rico con esa teología de liberación. De tal manera que esos
profesores y esas religiones, los pastores que se formaron ahí, ya no predican el evangelio que usted oye predicar aquí. Ahora es el evangelio social, de transformación social. Usted no lo ve en la marcha contra la inmoralidad de la perspectiva de género, no estaban allí, pero si hay que ir a tirar piedras a Vieques o ir a romper cosas a la Yupi en una protesta civil, allí sí que están esos profesores, y esos están allí en las cuestiones políticas, pero en las cuestiones de defender la fe no, porque de hecho ellos no creen lo que nosotros creemos. Realmente se han salido de la ortodoxia de la fe, que llamamos esa fe conservadora, y han abrazado un movimiento liberal que sale de la iglesia y que tiene principios marxistas disfrazados de cristianismo, porque utilizan versos que hay en la Biblia como Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, libertar a los cautivos, dar vista a los ciegos, anunciar el año agradable del Señor. Eso lo dijo Jesús. Otra parte dice: el Señor, cuando me recibiste, que diste de comer al pobre, le diste de comer a esto, Señor. Y Señor, ¿cuándo nosotros te dimos a ti, Señor? ¿Cuándo te dimos de comer a ti? ¿Cuándo tuviste hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo tuviste sed y te dimos de beber? Y dice: en cuanto lo hiciste con uno de mis pequeños, conmigo lo hiciste. Y ellos usan esos versos, lo cual ellos saben que es un error de hermenéutica formar una doctrina a través de 2 o 3 versos, pero lo usan convenientemente para decir que Cristo era comunista también. Cristo era marxista. Entonces, es un ejemplo de cómo se puede desviar la fe. Deja de esperar en Dios, deja de creer en los milagros, porque ahora tú eres un revolucionario. Tú no eres diferente al Che Guevara, ¿verdad? Tú eres un revolucionario. Así que todo ese tipo, el mundo se divide entonces conservadores. Los conservadores tienen serios problemas. Los liberales porque se han apartado, y los conservadores porque hay un tipo de conservadurismo que considera que los milagros y las cosas sobrenaturales y los dones terminó con la era apostólica. Y ahora, ya en este tiempo, la iglesia no ocurren esos milagros, esas manifestaciones, porque ya no estamos en tiempos apostólicos, que aquello era necesario para el principio de la iglesia, pero ahora tenemos la palabra. Entonces matan toda manifestación sobrenatural y se quedan con una iglesia que huele a muerto. Huele a muerto. ¿Por qué? Porque en la carne tratan de hacer lo que solamente puede hacer el Espíritu Santo, que es el que da vida a la iglesia. Es el poder de Dios y no la sabiduría de los hombres. Así que hay problemas el apóstol Pablo habla de esto que yo estoy diciendo ahora en 1 Corintios capítulo 2 del 1 en adelante. 1 Corintios 2 del 1 en adelante, el apóstol Pablo escribe, mira cómo dice el apóstol Pablo, 2:1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en ¿qué? En el poder de Dios. Tenemos doctrinas, esta iglesia, inclusive si no pasa por las clases de doctrina, no puede tener ministerio aquí. Tenemos bien enfáticos en la predicación de la palabra, en la enseñanza a la iglesia de la palabra, pero el éxito de una iglesia no está en la sabiduría, sino en que el poder de Dios esté con esa iglesia. Es el Espíritu Santo el que le da a la iglesia la dimensión de una iglesia que cambia el mundo, que cambia las vidas y donde la gente se da cuenta de que está participando de un proyecto sobrenatural. Tienen que pasar cosas que no se puedan explicar naturalmente en una iglesia
tienen que pasar cosas que no se puedan explicar naturalmente, porque es lo que produce la presencia de lo que dice Pablo. Pablo era un erudito, Pablo era un hombre, un sabio, educado a los pies de Gamaliel. Dice, pero yo no fui allá a dar el show de la mucha doctrina que yo sé y mucha palabra. Yo fui y ¿qué hice? Se levantaron los enfermos. ¿Qué fui? Y vieron dones del Espíritu Santo. ¿Qué vieron milagros? Cuando yo fui, mi ministerio estuvo rodeado de poder y cosas sobrenaturales para que ustedes supieran que yo hablo en el nombre del que tiene todo poder y toda autoridad. Para que ustedes, la iglesia, no se hagan fanáticos de saber mucho, sino que ustedes sean ambiciosos, sean enamorados de que la presencia y el poder de Dios sea parte de la vida de la iglesia. Eso fue lo que dijo Jesús a los discípulos. Vayan a Jerusalén y esperen hasta que hayan recibido poder del Espíritu Santo. Hemos perdido mucho en el camino. La sociedad nos ha robado mucho de esa fe de niño. Y por lo tanto, cada día más y más se reduce, en muchas iglesias, ¿verdad? Se reduce la evidencia del poder. Nosotros sabemos que Glenview estamos orando por un despertar espiritual, porque nosotros sabemos que nosotros hemos anhelado un mover del Espíritu toda la vida, que manifieste de manera sobrenatural y que toque al mundo y bendiga a la gente. No es para decir, la iglesia estrella. No, eso no. Para ser la iglesia que Dios diseñó, transformadora de mundo y de vidas. Y para eso Dios tiene que tomar control de las cosas de la iglesia. La iglesia tiene que ser una iglesia de fe, tiene que esperar en Dios. Algunos ejemplos de por qué el conocer mucha Biblia no necesariamente puede llevarnos a descubrir y a participar de la obra sobrenatural de Dios, y que inclusive puede revertir, puede resultar en lo contrario, puede resultar en orgullo espiritual, lo que le pasó a los fariseos, insensibilidad a la obra de Dios o incredulidad, ¿verdad? Fíjate qué cosa, el depender mucho de mi capacidad y mi conocimiento, al mismo tiempo me aleja de la dependencia del Espíritu Santo. Puede pasar eso, puede pasar y pasa constantemente, ¿verdad? Vamos a tomar el ejemplo de los fariseos y el nacimiento de Jesús. Los fariseos creían en lo sobrenatural. Vamos a explicar de que muchas cosas, ¿verdad? Creían en la existencia de los ángeles. Creían en la resurrección del cuerpo, cosa que los saduceos no creían. Creían que Dios le habló a Moisés. Ellos no eran, que aquello fue un invento. No, ellos creían que Dios le habló a Moisés, que Dios le habló a Abraham. Ellos creían que los profetas, ellos creían que el mar rojo se abrió, ellos creían que el maná cayó del cielo, ellos creían que el aceite no escaseó y la harina no se acabó cuando, ¿verdad? Ellos creían en todas esas cosas. Ellos creían que las aguas se convirtieron en sangre, ¿verdad? Que dice la Biblia, cuando las plagas de Egipto, ellos creían, todas esas cosas ellos lo creían. Pero habían ido poco a poco enamorándose de la fama y lo que ellos podían controlar. Hay miedo en la iglesia por lo que tú no puedes controlar, ¿verdad? Entonces ellos podían, las cosas religiosas tú las puedes controlar. Las cosas del Espíritu Santo tienen que ser en orden, dice la Biblia, pero no están bajo el control tuyo, están bajo el control de Dios. Por ejemplo, si Dios place ahora enviar un avivamiento en este momento, una manifestación sobrenatural sobre la iglesia, yo estoy hablando, y de momento, pues mira, empezamos a tener una visión, o empezamos a, lo que sea, lo que Dios quiera hacer, ¿verdad? O empieza la gente a sanarse por ahí. Entonces, yo me tengo que callar la boca. Y el mensaje pues no se termina de predicar. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo algo que yo tengo que darle espacio a que Dios lo haga, ¿verdad? Ellos dicen, Dios no hace eso, porque Dios es un Dios de orden. O sea, Dios no puede tomar control de las cosas. Entonces, cuando tú vas a comparar eso, que Dios no hace eso, tú te vas a la Biblia y Dios interrumpió los planes
y las estrategias de los seres humanos a través del Antiguo Testamento, cientos de veces Dios hizo otra cosa que no era lo que los profetas ni los demás querían. Porque Dios es soberano. Así que ese concepto de la soberanía de Dios hay que tenerlo, ¿verdad? Entonces, fíjate que, sin embargo, cuando viene Jesucristo, un ángel se le aparece a Zacarías. Zacarías es el padre de Juan el Bautista, que fue el que Dios designó para que anunciara a Jesús, de que Jesús era el Mesías, abrir el camino para Jesús. Y Zacarías era sacerdote, como sacerdote, un hombre conocedor de las Escrituras, un hombre que era posiblemente un fariseo ilustre, ¿verdad? Como sacerdote que era. Y un ángel se le aparece y le dice, el ángel Gabriel le dice a Zacarías: Zacarías, de ti, de tu esposa van a ser, tú y tu esposa van a tener un hijo que va a ser grande, ¿verdad? Porque él va a anunciar el camino, el advenimiento del Mesías. Dios le va a dar el privilegio a él, sobre todos los profetas de la historia del Antiguo Testamento. Él va a ser el que va a decir, ese es el que está y es el Mesías. Lo va a señalar. Entonces, Isaías, en vez de decir, yo estoy viendo un ángel, o sea, yo no estoy viendo, eso no lo está diciendo el carpintero de la esquina, ni el que vende el trigo más abajo, ni lo está diciendo el sacerdote del templo. Estoy viendo un ángel. ¿Tú sabes lo imponente que debe ser Gabriel? ¿Tú te imaginas cómo debe ser Gabriel? Yo no sé cómo es Gabriel, pero yo me imagino que me dirá como 14 pies de grande, así, brillante, ¿verdad? Y tú estás viendo eso. ¿Y tú crees como fariseo en los ángeles? ¿Sabe qué le dice Isaías? Pero yo no sé cómo va a ser eso porque mi mujer es vieja y ella no puede tener hijos. Ese es el problema. Cuando tú estás encerrado en que las cosas tienen que ocurrir, que tú las puedas entender. ¿Y sabe qué le dijo el ángel? ¿Sabes qué? Desde este momento hasta que nazca tu hijo, tú quedas mudo, porque no creíste la voz que te vino de Dios. Y cuando la gente estaba esperando, porque estaba Zacarías dentro del templo y no salía, cuando sale Isaías, Zacarías, ¿qué fue lo que pasó allá? Hasta que no nació su hijo, no recobró la voz. Qué diferente a María. María era una doncella, casi una adolescente, porque ese era los padres hacían los matrimonios por acuerdo de los padres, y ya María estaba desposada con José. Desposada quiere decir que ella era la esposa designada para José por acuerdo de los padres de María, y los padres de José ya el matrimonio estaba concertado, pero todavía no se había realizado la boda. María vivía en su casa y José vivía en la suya. Pero en aquella cultura eso le daba a María la misma responsabilidad de fidelidad que tiene una mujer casada. Si María adulteraba, los judíos la podían matar a pedradas, que era lo que decían ellos, la ley, ¿verdad? Y decía la ley. La mataban a pedradas porque adulteraba, ¿verdad? Entonces viene y se parece el mismo Gabriel allá. Le dice, María, tú vas a concebir y tú das a luz, ¿verdad? Y le explica el Mesías prometido, Emanuel, yo no sé qué. Ven. He aquí la esclava del Señor. Haz como tú quieras. Oye, qué diferencia. Qué tremenda mujer, ¿verdad? Una niña. Entonces, un montón de gente que no eran religiosos. Mira, cuando vienen los magos de Oriente, reciben notificación de que iban a ser el Mesías, y Dios quería que los gentiles, los que no eran judíos, estuvieran representados allí. Y envía 3 hombres, 3 sabios de Oriente. 3 sabios de Oriente. Les habla, se les aparece, ¿verdad? Y le dice de que fueran allá a Jerusalén, fueran a Israel a ver el Mesías. Ellos van obedientemente, no eran religiosos, no tenían ¿verdad? No se habían criado en el ambiente, eran todo lo contrario, paganos. Pero creen y caminan hasta allá.
Cuando llegan donde Herodes, porque no sabían exactamente dónde iban a ser el Mesías, le preguntan, Dios nos ha hablado que en esta tierra van a ser el Mesías y no sabemos dónde es. Queremos preguntarte, tú que eres de acá, eres hebreo, ¿dónde van a ser el Mesías? Entonces él dice, le dice Herodes, manden a buscar a los sacerdotes, que ellos sí saben. Y vienen los sacerdotes y ¿sabe qué? Le dicen, según las escrituras, van a ser en Belén de Judea. Fíjate, sabían dónde era por la escritura. Pero ni uno de ellos fue a ver al Mesías. Porque ellos pensaron, Dios no le va a decir dónde van a ser el Mesías a esta gente que ni judíos son. Estando nosotros las estrellas de la fe aquí, los eruditos de la palabra, los que conocemos la palabra, los descendientes de los profetas, ¿cómo Dios le va a decir a esos paganos de por allá dónde van a ser? Y se quedaron en Jerusalén. Entonces los reyes de Oriente, los magos de Oriente llegan allá y allá tienen el privilegio de ver a Jesús nacido. Hay unos pastores, no eran sacerdotes, no eran gente erudita, a ellos se le aparece el ángel también, le dice vayan a ver, y los pastores obedientemente, gente de pueblo, gente sencilla va a ver y tienen el privilegio de ver a Jesús. En el templo, cuando iban a presentar al niño nacido, habían dos ancianos que Dios les había dicho hacía años y años que ellos no iban a morir sin ver al Mesías que iban a ser. Simeón y Ana se llamaban. Ellos esperaban allí y llegaban, pasaban los años y ellos esperando, cada vez que traían un niño, ellos miraban, Señor, ¿será ese? Porque tú no me dijiste, tú nos hablaste en profecía a nosotros diciendo que íbamos a verlo antes de morir. ¿Será ese? Ese no es. Y será ese, y ese no es. Y presenta, porque eso era todos los días, presenta niño, y ese no es, y ese no es, y ese no es, y ese pasa años. Y un día llegó aquella doncella con aquel muchachito y aquel hombre que era el papá llamado José, un hombre virtuoso, porque cuando María va donde José y le dice, pues, ella sale encinta, ¿verdad? Y va donde José, que era el esposo prometido, ¿verdad? Le dice, José, estoy encinta. Y dice José, ¿pero cómo es eso? Y dice, no, pero es del Espíritu Santo. Imagínense los hombres casados que a la mujer suya le diga que está encinta del Espíritu Santo. La prometida, usted no se ha casado con ella, porque no se habían casado. Y de momento, él dice, estoy encinta, pero del Espíritu Santo. Y José dijo, bueno, fíjate, según la ley, él pudo haber llamado al pueblo para que la pedrearan a ella, ¿verdad? Pero José era un hombre justo, un hombre noble, que amaba a María. Y dice, yo no le voy a hacer eso a ella. Mejor yo calladamente la dejo, rompo el matrimonio, para que no la maten. Entonces le aparece el ángel. Y dice, José, no temas recibirla, porque lo que hay en el vientre de ella es del Espíritu Santo. Y entonces él la recibe. Fíjate toda la gente que por la fe se benefició de la voz de Dios, del mensaje de Dios, de seguir, de creer, de seguir, ¿verdad? Y entonces vemos cómo otros que tenían toda el pedigrí religioso no pudieron participar de esa gloria por incredulidad. Y hay gente que está llena de conocimiento, pero no creen en un Dios vivo, que todavía es el mismo de siempre, que sigue dando las mismas cosas que daba el primer siglo, ¿verdad? Ellos sabían, los fariseos sabían que Jesús nacería de una virgen, como dice en la profecía de Isaías 7:14, dice que iba a nacer de una virgen, eso estaba profetizado. Sabían que iban a nacer en Belén, porque por eso enviaron, y en Miqueas capítulo 5, verso 2, dice que iban a nacer en Belén de Judea. También sabían que no vendría como un rey, como esperaban los hebreos, que venía como David, como Salomón, con ejércitos celestiales, vestido de oro, con una corona. Y cuando vino y le nació en un pesebrito por allá, en un barrio de por allá, escondido, dijeron, no, este no puede ser. Este no puede ser. Sin embargo, Isaías 53 del 1 al 2 dice que él iba a nacer de una manera no atractiva, ¿verdad? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?
seguimos el otro, próximo, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Lo vemos como naciendo en un pesebre, viviendo entre la gente, hijo de un carpintero, fabricando muebles, como todo buen hijo que obedecía a su padre terrenal. Vino humilde. Y los que lo esperaban al diseño de ellos, no les cuadró el diseño de Dios. Y cuando tú tienes una iglesia cuadrada al diseño tuyo, no averiguas nunca cuál es el diseño de Dios. Porque como tú decides todo lo que va a pasar en la iglesia, Dios no puede intervenir. Tú le cierras la puerta a los milagros, a los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces le cierras a todo lo sobrenatural y te quedas con mucha letra, pero con poco espíritu. Y estás pagando un precio muy alto. Hay una doctrina que se llama el cesacionismo. Cesacionismo viene de cesar, de terminar. Algo cesa cuando termina, ¿verdad? Cesacionismo es un tipo de creencia que dice que las manifestaciones sobrenaturales, los dones espirituales y la voz de Dios ya no se escuchan en este tiempo, que solo tenemos la palabra escrita, que todo cesó o todo terminó cuando se escribió la Biblia. Y que entonces ahora solamente nos queda en las iglesias estudiar doctrinas, conocer principios bíblicos, ¿verdad? Y pues lo que es bueno también, ¿verdad? Pero que ya la intervención personal del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, ya eso no es necesario, excepto para que la gente se convierta. Y entonces hasta ahí termina el ministerio del Espíritu Santo. Quizás también aceptan que el Espíritu Santo les ayuda a entender las cosas de la Biblia. Y ya. En esta iglesia no creemos así. Tuve muchos problemas en una etapa de la historia de la iglesia, porque nuestra organización es conservadora en doctrina, pero muchas veces es de los mucho conservador que es cesacionista. En mi denominación hay muchos cesacionistas. Y tuve problemas cuando yo le dije, yo no soy cesacionista, yo creo que Dios es el mismo de siempre, yo creo en los dones del Espíritu Santo, yo creo que Dios hace milagros, yo creo que Dios está vivo, y por poco me votan. Y me quemaban como una persona que yo no era bautista. Y yo dormía por la noche como un lirón, porque nunca me importó un comino lo que pensara la gente, cuando yo sabía lo que Dios pensaba. Y yo sé que Dios piensa que la iglesia es el cuerpo de Cristo, un cuerpo vivo, de un Dios que habla y hace milagros y transforma y cambia vidas y resucita muertos si es necesario, todavía en el día de hoy. Es el Dios vivo. Aleluya. Tenemos que tener cuidado de que la cultura, incluyendo la cultura religiosa, nos quite, nos deforme el modelo establecido en la Biblia. Nosotros llevamos años orando por un avivamiento espiritual aquí. Las instrucciones que tenemos es que en todos los cultos de oración se ora por un avivamiento espiritual. Y la gente a veces me ha preguntado, pero pastor, ¿que usted llama un avivamiento? Porque esa iglesia eran 7 miembros y yo son ya 3,000 o más. Tienen misiones y respaldan misiones en el mundo entero y esto y lo otro. Hay 6, 7 iglesias que han salido de aquí. Tenemos 9 o 10 pastores en Estados Unidos que salieron de aquí. Y ustedes no, digo, no, eso no es un avivamiento. El avivamiento espiritual transforma no solamente la iglesia, transforma la comunidad y transforma el país entero. El Espíritu se derrama y la gente no es igual. Y hay gente que me dice, pero yo soy de una iglesia de avivamiento. Y yo le digo, ¿tú me quieres decir que en tu iglesia practican dones, especialmente el don de lenguas y adoran y muy, ¿verdad? Yo le digo, bueno, yo te voy a filtrar tu iglesia, como estoy filtrando la mía con dureza, ¿verdad? Estoy hablando de mi iglesia con dureza, con claridad. Voy a filtrar a esa gente que me dice eso por la palabra. Solamente por los primeros 4, lo que representa el modelo de avivamiento en la Biblia, que son los primeros 5 capítulos del libro de Hechos. Y le pregunto preguntas sencillas. Dime una cosa, en la iglesia tuya la gente se ama entrañablemente y no hay división ni contienda.
Rara vez pasa eso. Ya nos hemos dividido 3 veces, esto y lo otro. El diácono tal no se lleva con tal. Y dice, no hay avivamiento. Vamos a quitar, no hay avivamiento. Segundo, en la iglesia tuya, el pastor no tiene que estar hablando de dinero, porque la gente tiene una pasión y entiende tanto lo que es y tanto gozo de su salvación, como pasó en Pentecostés, que se desprende de los bienes y que generosamente dan para la obra, con gozo, con alegría. No, el pastor se pasa diciendo que no vamos a poder pagar la mensualidad, que tenemos que hacer esto y lo otro, que no hay dinero para esto y dinero para otro. No hay avivamiento. Y le digo entonces, oye, dime una cosa. En la iglesia tuya, empezando por el pastor, cuando tú dices que se derramó el Espíritu, la gente empezó a clamar por perdón, incluyendo el pastor, porque Dios le mostró un montón de pecados que ni uno sabe que tiene. Y cuando hay un avivamiento, como que Dios desnuda a uno. Yo le he preparado a ustedes porque creemos que ese avivamiento puede venir en cualquier momento, no lo creemos. Yo le digo, no le sorprenda cuando usted vea al pastor a moco pelado, limpiando el piso, pidiendo perdón y clamando por clemencia, porque el Espíritu Santo está quebrantando al pastor de la iglesia. Cuando hay un avivamiento, se acabaron los orgullos espirituales. Lo que hacemos es que caemos postrados delante del Rey de Gloria. No está pasando eso, no. Allí hay unos santos que son los que se pasan juzgando a todo el mundo. No hay avivamiento. Dime una cosa, y si invitan a evangelizar y la iglesia tiene 100 miembros, ¿vienen 100? ¿Están los 100 apasionadamente hablando del Señor o vienen 7? Y hay que estarlo llamando por teléfono para que vengan a hablar del Señor. No le hablan del Señor a nadie. Son cristianos encubiertos, trabajan al lado de uno y adiós, y tú eres cristiano, muchacho. O sea, viene de visitar la iglesia alguien del que está sentado al lado y dice, adiós, y tú estás en la iglesia, porque trabajó 20 años con él y nunca sabe que es cristiano. Si no hay una pasión por el evangelio, no hay avivamiento. Y así podemos seguir evaluando lo que es un verdadero avivamiento espiritual. Oye, y las señales y los milagros. Se está ocurriendo que constantemente, no declarando, porque por ahí todo el mundo declara sano, que después se mueren. Yo no, ¿verdad? Ese declarar que hay por ahí que es una creencia de que yo digo y Dios hace. Eso es antibíblico. Sino la constante evidencia de Dios por la palabra que habla, ¿verdad? Los milagros, las señales. No, tengo que estarme inventando. Tengo que estar, mira, un avivamiento que yo provoco de aquí, eso es fácil. Siempre yo se lo he dicho aquí antes, pero esto es interesante. Hay gente emocional en la iglesia. Cuando yo quiero manipular un avivamiento, primero, Dios a mí, bueno, nunca he dicho esto de aquí del púlpito, pero lo voy a decir, Dios a mí me dio el don de lengua, fíjate, yo no soy pentecostal. A lo mejor me votan otra, ahora sí que me van a votar de los bautistas. No me importa tampoco. No me ve aquí porque eso no es bíblico hablando, ¿verdad? Porque los dones no son para presentar, no es una tarjeta de presentación. Yo voy a salpicar la predicación con una lengüita para que la gente diga, lo tiene, está lleno, ¿no? Los dones no son dados para eso, para promoverme a mí, son para edificación de la iglesia, ¿sabes? Bueno, ay santo, está bajando duro hoy. Entonces, mira lo que yo te voy a decir. ¿Cómo yo puedo provocar lo que la gente llama un avivamiento por ahí? Mira, tú empiezas a predicar de cierta manera, empiezas a saltar aquí y empiezas a decir que tú lo sientes. Hermano, río de agua viva, siento, hermano, el poder de Dios está aquí, gloria a Dios, hermano. Y cuando viene a ver, está ahí 2 o 3 hermanitos, gloria, gloria, gloria. Y cuando viene a ver, tenemos aquí todo un revolú aquí tropical, que yo provoqué, manipulando las emociones. Y después decimos, el Espíritu se derramó en Glenview el domingo pasado. Pues yo no voy a hacer eso. Porque cuando Dios hace las cosas, no necesita ayuda de nadie. Todo el mundo sabe que viene de Dios. Todo el mundo sabe que viene de Dios. Yo no necesito ayudar a Dios. Todo el mundo sabe, no hay ni que preguntar. La gente, mira, las lágrimas, el quebranto, la presencia de Dios no necesita promoción ni manipulación. Y aquí vamos detrás de eso. No detrás de imitar lo que están haciendo otros. Queremos lo genuino, lo que viene de arriba, lo que es Dios haciendo.
Voy a terminar, porque tengo que terminar. Me preocupa que la iglesia en los últimos tiempos se empiece a mover del espíritu que Dios sembró en la iglesia, incluyendo la dureza de corazón que dice la Biblia ya en Mateo, deja ver por ahí, 24, de 10 a 11, que dice que por haber aumentado la maldad no se enfríe el amor de muchos. Me preocupa la iglesia que se insensibiliza porque crea un shield, un escudo para protegerse de la mucha maldad que hay en el mundo y se aísla y deja de amar. Hay algo que están haciendo muchos cristianos, perdónenme, los que lo hacen aquí y los que lo hacen que me ven por televisión, que yo considero antibíblico. Yo creo que yo no tengo problema si tú llenas tu cuarto de comida para que cuando venga, si viene una hambruna general y la gente no tiene que comer, tú lo vas a compartir con los demás. Tú estás haciendo lo que Cristo dice que hagamos. Y llena el cuarto, olvídate, alquila una casa y la llena de salchicha y jamonilla y todo lo que tú quieras. Pero si eres cristiano, no vas a ver a la gente con hambre, ¿verdad? Yo no puedo concebir que yo tenga un cuarto lleno de comida en casa, de salchichas, de qué más que guarda la gente, cosas que no se pudren, ¿verdad? Galletas, ¿verdad? Y cosas que ellos saben, la gente, y que yo esté allí, que no haya nada que comer, y yo estoy allí, porque siempre la recomendación es que tú te compres un arma, porque la gente va a venir detrás del botín, y tú te sientas encima de la salchicha, y tú te imaginas Andrés frente a casa, después que yo llevo 39 años predicando la palabra, 3 mamás, pastor, mi nene hace 2 semanas que no come, pastor, se está muriendo de hambre. ¿Para qué no guardaste? Y como tú me pagas te voy a volar la cabeza, esto es mío, no te atreves a pasar de ahí porque te voy a volar la cabeza. ¡Ay, tremendo cristiano! Muchacho, igualito que Cristo, igualito. Antibíblico. Si lo tienes y eres como Jesús, lo tienes que repartir. Pastor, ¿y qué pasa de mí? Pues mira, este pastor, le dice zángano si quiere, no me molesta. Este pastor cree que como Dios dio el maná, que como Dios aumentó el aceite, como Dios hizo que la harina no escaseara, como Dios, como Jesucristo con unos pedacitos de pan y unos cuantos peces le dio de comer a 5,000 personas. Dios es el que está a cargo de darme mi alimentación cuando venga ese momento. Es problema de Él. Y yo espero ver milagros en ese momento. Cayendo maná ahí en la casa esa que está ahí al lado, si vivo ahí todavía. Tocando a alguien que venga y ponga una compra al lado de mi casa, en la puerta. Viniendo unos ángeles y poniéndome comida frente a la puerta. Dios lo ha hecho antes y lo puede volver a hacer. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Yo voy a terminar. Pero yo quiero que tú participes de la gloriosa experiencia de ser llamado y de ser hijo de Dios. La Biblia llama a esa experiencia el nuevo nacimiento espiritual. Le llama así porque la Biblia dice que estamos muertos, todos los humanos, por causa del pecado. Y que Cristo vino a darnos vida, a romper esa maldición, que es esa muerte espiritual. Y que cuando le recibimos, le damos el corazón y creemos en su nombre, Él nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso la Biblia le llama el nuevo nacimiento, le llama una conversión, le llama una vida resucitada, le llama una vida nueva. Tiene muchos nombres para decir lo mismo, que ya tú tienes una ciudadanía celestial, que tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida, que tú no perecerás jamás y que tú tienes un lugar y una mansión, un lugar para ti en la gloria. Para eso, sin embargo, hay que romper la maldición. Lo que Cristo hizo en la cruz es eficaz, porque su sangre es poderosa para limpiar el pecado. Pero tiene que haber una entrega, una fe,
un reconocimiento de que somos pecadores. Y la decisión de invitarlo al corazón, eso lo hace Dios. Yo le pido al Espíritu Santo que toque tu corazón en este día, para que te ponga esa hambre, ese deseo de entrar en esa relación con Dios. Yo predico, pero yo no puedo hacer lo que el Espíritu Santo tiene que hacer. Solamente yo te invito a que si tú estás en este lugar y tú has entendido la palabra de hoy, tú quieres reconocer esa verdad de que eres pecador, que yo te pido que tú levantes tu mano allí donde estés. Hay alguna persona que hoy le entrega la vida a Cristo públicamente, levantando su mano allí donde está, que no ha tomado esa decisión todavía. Hay alguien que toma. Dios bendiga a aquella dama que levanta la mano. Dios le bendiga. ¿Quién salva? A su nombre. Alguien más allí donde está, levanta su mano. Alguien más. Es una decisión personal que yo no la puedo tomar por ti, ni siquiera por un hijo mío la puedo tomar. Yo no me puedo convertir por mis hijos. Ellos tienen que tener su propia experiencia de salvación. Vamos a ponernos de pie y vamos a despedirnos. Damos gracias a Dios por esa joven que está ahí. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, llévanos con tu cuidado, Señor, hasta nuestros hogares. Queremos agradarte, Señor. Presentamos la semana a ti, Señor. A Wanda, Señor, que está pasando por este momento de la pérdida de su esposo. Moisés, Padre, sé con ella allá donde está. Y, Señor, llévanos con paz a nuestros hogares. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz de Dios sea con ustedes. Dios les bendiga.